En este video tutorial vamos a hacer un repaso por la práctica 2 de Fundamentos de Geometría y Tratamiento de la Información relacionada con los puntos notales de un triángulo, con los elementos notales de un triángulo. Mirad, en primer lugar nos daba un fichero de GeoGebra, ahora lo abriremos, donde aparecía un triángulo con diferentes puntos nombrados como D, H y J. Teníamos que mover los vértices del triángulo y observar cómo algunos puntos quedaban dentro en ocasiones y otras ocasiones salían fuera y otros que siempre permanecían dentro del triángulo. Después, con lo que habíamos visto en teoría, sabiendo, pues, por ejemplo, que un punto se construía con el punto de corte de las bisectrices, otro tipo de punto se construía con el punto de corte de las alturas, teníamos que ir descubriendo cada uno de esos puntos notables, cada uno de esos puntos dibujados, a qué punto notable pertenecía. ¿Vale? Con eso tendríamos el apartado 1, 2 y 3. Cuando abríamos el fichero en GeoGebra teníamos algo de este estilo, ¿vale? Podíamos mover perfectamente los vértices del triángulo y efectivamente veíamos como había algunos puntos, el J y el I, que salían fuera en ocasiones del triángulo, otras ocasiones estaban dentro, pero había otros puntos que independientemente de cómo moviéramos el triángulo siempre quedaban dentro, que eran el D y el H. Luego también nos pedía que empezáramos a trazar las rectas que hayan visto en teoría, bisectrices, mediatrices, medianas, etcétera, etcétera, alturas, y fuéramos comprobando qué punto notable era cada uno de ellos. Bien, para comprobar qué punto notable era cada uno de ellos, pues por ejemplo, trazábamos en primer lugar las mediatrices. En este caso era muy cómodo porque el programa nos permitía prácticamente de manera automática trazar la mediatriz. Si no sabéis calcularla en el examen, evidentemente habrá que calcularla con papel y compás, escuadra, cartabón, etcétera, etcétera. Tenéis vídeos en plataforma que explican cómo dibujar, por ejemplo, la mediatriz de cada uno de los lados. En este caso dibujábamos las mediatrices de cada lado, ¿vale? Que en realidad es una recta perpendicular a ese lado que lo corta por su punto medio, y veíamos que coincidían en el punto I. Y también sabemos por teoría que el punto de corte de las mediatrices era el circuncentro. Lo mismo hacíamos con el incentro. El incentro era el punto de corte de las bisectrices. Lo que teníamos que hacer era dibujar la bisectriz de cada uno de los ángulos y veíamos que se cortaban en el punto D. Por lo tanto, ya sabíamos que el punto D era el incentro porque era el punto de corte de las bisectrices. Luego dibujábamos las alturas. Las alturas se cortaban en un punto J. Por lo tanto, sabíamos que ese punto era el ortocentro, porque sabemos por teoría que el punto J era el punto de corte de las alturas. Finalmente, para comprobar qué punto era el H, lo que hicimos era que dibujábamos las medianas, es decir, uníamos el punto medio de cada lado, que ya lo teníamos de antes, pues si habíamos hecho primero las mediatrices, con el vértice opuesto. Punto medio de cada lado con el vértice opuesto. Y así todas las rectas cortaban en el punto H, por eso sabíamos que ese punto H era el baricentro. Luego, cuando empezamos a mover los vértices, nos dábamos cuenta de que había dos puntos que siempre estaban dentro. Y luego descubrimos que esos puntos eran el incentro y el baricentro. Sin embargo, el ortocentro y el circuncentro algunas veces quedaban fuera, dependiendo del tipo de triángulo. Se puede decir a nivel general que en todos los triángulos acutángulos, tanto el ortocentro como el circuncentro están siempre en el interior. En el triángulo obtusángulo siempre están en el exterior y en el caso del ortocentro, en el caso de que el triángulo sea rectángulo, el ortocentro cae en el vértice del ángulo recto. Luego, en sucesivos apartados, haciendo las pruebas, comprobaríamos que en el caso de un triángulo rectángulo, el circuncentro se colocaba justo en el lado opuesto al ángulo recto y en concreto en el punto medio de ese lado opuesto al vértice de 90 grados, que es el ángulo de 90 grados, que es la hipotenusa. Es decir, en un triángulo rectángulo, el circuncentro quedaría en la mitad de la hipotenusa. Esto que acabo de comentar lo comprobábamos en el apartado 4 de la práctica. Cuando hacíamos coincidir el punto J en uno de los vértices, veíamos que ese vértice tenía precisamente 90 grados. Y comprobábamos que en un triángulo rectángulo, el ortocentro coincide con el vértice del ángulo de 90 grados. Pero es que además comprobábamos que el punto I, que hemos comprobado en los apartados anteriores, que era el circuncentro, se situaba justo en el punto medio del lado opuesto. Es decir, podíamos enunciar que en un triángulo rectángulo el ortocentro coincide con el vértice del ángulo de 90 grados y el circuncentro se sitúa en el punto medio del lado opuesto, que es la hipotenusa. En el apartado 5 nos preguntaban si podían coincidir todos los puntos
notables en un único punto. Y comprobábamos que cuando los hacíamos coincidir en un único punto, lo que obteníamos era un triángulo rectángulo. Luego también podemos formular que en un triángulo rectángulo todos los puntos notables coinciden en el mismo punto. En el punto 6 también comprobábamos que el circuncentro, que en este caso era el punto I, era el centro de una circunferencia que era circunscrita, es decir, pasaba por todos los vértices del triángulo, y había que completar una frase, que era básicamente decir que el circuncentro de un triángulo se encuentra a la misma distancia de los tres vértices. Evidentemente, claro, es el radio de la circunferencia que pasa por los tres vértices, la circunferencia circunscrita. Por lo tanto, se encuentra a la misma distancia de los tres vértices del triángulo. En el apartado 7 y 8, a grandes rasgos, porque tampoco han habido muchas dificultades, pues eso, simplemente comentar que también comprobábamos que si tomábamos como centro el punto D y trazábamos una circunferencia, que era la inscrita, al ser la inscrita efectivamente se comprobaba que esta era tangente a todos los lados. Si movíamos algún vértice, evidentemente dejaba de ser tangente. Y en el apartado 8 comprobamos que hay tres puntos que siempre están alineados, formando una recta que se llama la recta de Euler, y como ya sabíamos cuál era cada punto, comprobamos que esos tres puntos eran precisamente el circuncentro, el ortocentro y el baricentro. Finalmente comprobábamos, y en este apartado hubieron bastantes dificultades, que la distancia del baricentro a un vértice siempre es el doble de la distancia del baricentro al lado opuesto. En concreto, el baricentro dista del vértice opuesto 2/3 y dista 1/3 del lado opuesto, y esto se cumple para cualquier tipo de triángulo. Y nos preguntaban si para un triángulo equilátero era necesario representar todos los puntos notables. Y evidentemente ya habíamos visto anteriormente que como coinciden en un triángulo equilátero todos los puntos en el mismo, no es necesario representarlos todos. Con representar uno, el que nos sea más cómodo, ya sabemos que ahí coincidirían todos los puntos notables.